Buenas tardes. Nada, soy el gilipollas que veis en pantalla, no os asustéis. Simplemente lo primero, daros las gracias a todo el mundo que dejó un comentario en el anterior vídeo o me dijo por privado lo mucho que le haya gustado, se agradece muchísimo. Y nada, dejar un pequeño aviso de que bueno, que este vídeo va a ser un poquito diferente, pero que soy yo editándolo, intentando hacer algo un poquito diferente. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos y nada, os dejo. Espero que os guste. Harán ya 6 años de esa noche en Cartagena. Hacen ya 6 años que viví esa pieza de arte por primera vez. Siendo sincero, la primera vez que la vi no entendía lo que estaba viendo, no comprendía las motivaciones del protagonista, no entendía el contexto que rodeaba a este protagonista con la cara torturada, resultado, me parece, de la mezcla entre Goofy y Pluto. Y sinceramente el mundo que le rodeaba no parecía haber sido escrito con mucho interés o detalle. Recuerdo reconocer Roma, con su divina luz y forma, pero de verdad que poco más. Lo único que recuerdo es el esfuerzo mental, cerebral, que hizo mi cerebro en almacenar una noche más con mi padre y mis hermanos allí en Cartagena. Varios años más tarde vi una película que seguro que no os suena, se llama La La Land. De primera me pareció una masterclass en todo lo que una buena película de amor debe tener, ¿no? Uno de los, amos protagonistas, uno de los más carismáticos que haya visto jamás. Sobre todo de la mano de la maravillosa actuación de los actores. La oda a la música que supone y el maravilloso uso del color y del ritmo por parte del director. Además de la idea de la importancia de la persecución de un sueño y de rodearte de personas que te ayuden a cumplirlo. Y más allá, la oda al cine y quizá a la acción creativa como tal. Pero había algo más. Había algo más en la actuación de Emma Stone. Algo muy flojo, muy sutil en esos ojos. Con esto estoy seguro de que hay personas que lo detectaron automáticamente y lo supieron identificar. Pero creo que las dimensiones de la película me cegaron captar una sensación tan débil pocas horas después de terminar la película. Creo que a lo que me refería era la nostalgia. Esa débil pero inescapable sensación. Esa misma noche, tumbado en la cama, atormentado por lo que creía que había visto, no me podía dormir y no paré de hacerme preguntas. ¿Qué parte de la película es más o menos nostálgica? Si no ya escenas específicas, ¿qué parte de la película era más nostálgica? ¿El color? ¿La música? ¿Puede ser algo intrínsecamente nostálgico o depende por completo del observador? ¿Tenía ni siquiera el director intención de plasmar esa sensación? Es decir, me lo estaba inventando. Encontré ciertos aspectos que se podían relacionar de forma natural a esta sensación, pero tampoco sabía a lo que me refería exactamente con la nostalgia. De las primeras medio respuestas que me pude dar a mí mismo eran de carácter analítico, científico. Pues la nostalgia no parece tener ningún valor biológico. ¿Qué interés tenía a lo largo del tiempo para nuestra supervivencia como especie tener o sufrir esta sensación, ¿no? Todos la tenemos, todas la hemos vivido, la hemos agradecido o la hemos sufrido. Luego la intenté entender, pero me topaba con que no cabía en ninguna rueda clasificatoria de emociones, no tenía lugar, no parecía ser perteneciente a ningún grupo específico de emoción, ¿no? No se asemeja necesariamente a una emoción alegre, o una emoción triste, o una emoción de ira. Escapa incluso a la definición de la RAE, que dice así. 1. Pena de verse ausente de la patria, o de los deudos o amigos. O 2. Tristeza melancólica, originada por el recuerdo de una dicha perdida. O sea que cada vez que quería entender, ver, digamos, definir esta palabra, más se me escapaba. La sensación que me daba era la de un animal que era capaz de escaparse de cualquier celda. Era como un líquido que de forma natural cae por la superficie de menos resistencia y pendiente. Pero la sentí, o sea, no me cabe duda. Más. Pero la sentí. No, tampoco tanto. Pero la sentí, o sea, no cabe duda en mi cabeza que había algo más en La La Land que una brutal historia de amor. Había algo muy fino, pero sin duda espolvoreado alrededor de toda la película.
algo quizá menos necesariamente real o material. Pero pensándolo mejor, esa misma tarde, llegué a la conclusión de que no puede ser una emoción totalmente libre, pues está atada al pasado, pues no se puede tener nostalgia de algo futuro, ¿no? Esto me dio cierta calma, pues había encontrado al menos algo con lo que podía atar esta sensación, algo con lo que empezar a entenderla o a poder estudiarla con más calma, ¿no? Esto me sirvió al menos para apaciguar mi cabeza esa misma tarde. Al pintor americano, Edward Hopper, se le suele adueñar a sus cuadros la sensación general de soledad, de distancia entre tú y tu entorno, cierto desarraigo de la población americana que pintaba, con un país que había pasado por 2 guerras mundiales y todo el cambio que eso llevaba. Las personas de sus cuadros casi nunca cruzan sus miradas, y si lo hacen no parece que se miren realmente a los ojos, están siempre un poco desalineadas, como que todos se sienten solos aunque estén juntos. Pero quizás la palabra que mejor describe muchas de sus obras no sería tanto la de la soledad, sino la de la nostalgia. Porque aunque efectivamente la mayoría de los escenarios son solemnes y aparentemente desolados, tanto por la mera cantidad de personas que aparecen en ellos, como el uso del contraste de la luz y las situaciones ordinarias que pinta, la sensación que me lleva al verlos, sobre todo desde el punto de vista de la intención de Hopper, habiendo leído un poco sobre él, no era sobre la soledad. Ya que al menos por lo que se le recuerda, era un hombre que, aunque tímido, no parecía recluirse o haber sido recluido. No, la sensación que me deja es la de intentar captar instantes, ya sean de personas o espacios, que parecían estar siendo devorados por el tiempo, por un cambio rapidísimo, tanto en modo de vida como de ideología. La intención me parece el intento de volver a un pasado que entendían, del que se sentían parte, de alguna manera que podían sostener en su mano, pues parecía manejable. Quizá por eso no pintaba muchas cosas, es decir, no sobrecargaba, pues él quería tener al menos bajo control, entre comillas, sus cuadros. Era su manera de escapar del abrumador estado de todo lo que le rodeaba. También creo que estas dos palabras no son excluyentes. A lo mejor la soledad es parte de la nostalgia. Quizás no necesariamente debes estar solo para sentirla. Pero cuando tienes este viaje nostálgico, ese momento de viaje al pasado, vives una experiencia alineadora o fría, en el sentido de sentirse solo en un bosque de noche, en el presente, en comparación con el pasado que recuerdas. Y ahí hay cierta soledad. Creo que la soledad es una de las componentes sin duda de sus composiciones, pero me parece que me dicen algo más que eso, que todos los componentes de sus cuadros se juntan en algo mucho más grande, y realmente imposible de poner en palabras, pues se escapa de todas las jaulas, menos la del tiempo, como es la nostalgia. Pero tenéis razón, esas miradas no se parecen nada a la que tuvieron Mia y Seb en La La Land. ¿Pero por qué no? Porque creo que entre Mia y Seb, y aquí entra la grandeza de esa escena, y algo que no hubiese podido diferenciar antes de hacer este vídeo, pero ahora veo claramente, entre ellos no hay nostalgia, hay algo mucho más devastador, hay melancolía. Quizás una hermana de la nostalgia, pero con una diferencia fundamental. La melancolía está arraigada en el revolverse en un pasado que jamás ocurrió. Es un vicio irreal, se basa en un deseo muerto, es fundamentalmente infértil. Por eso, ese momento dentro del Seps es mucho más doloroso y uno de mis momentos favoritos del cine. Sin embargo, la nostalgia es fértil, palpita con vida, pues se basa en algo que, por cruel que sea, al menos sucedió, y puedes llorar, aprender de ello o gozar de ello. Algo que con la melancolía no. Vosotros también la notáis, ¿no? Fue solo hasta 2024 que pude convencer a mis compañeros de piso para ver una peli que yo creía que iba a ser muy especial. Por supuesto, una peli que nunca había visto, pero de la cual había oído maravillas, por parte de mi círculo cercano, también de Rigoberta Mandini o Zetangana, y del gran ensayista en YouTube, Jordi Maquiavelo. Nos decidimos por fin ver la peli. Yo con unas ganas terribles de por fin ver y quizás entender los altísimos calificativos que había escuchado al oír describirla. Y fue entonces cuando mi cerebro me volvió a jugar una mala pasada. No podía creerlo, mi cabeza llena a la vez, intentando captar lo que estaba viendo mis ojos presentes y lo que vieron mis ojos pasados.
Esa película no era nueva para mí. Recuerdos me revoloteaban en cada corte. Esta era la película que vi aquel día con mi padre hace ya tantos años. Al darme cuenta por completo que efectivamente aquella era, me invadió un sentimiento de añoranza a aquel día de verano. Lo recordaba todo, ya había llegado la nostalgia. Y me embarqué en la que considero la mejor experiencia que he tenido viendo una obra de arte. No recordar haber visto esa película, es decir, permitiendo a mi cerebro entender el motivo nostálgico troncal de la peli, mientras me acordaba nostálgicamente de cuando la vi por primera vez, me multiplicó la experiencia a niveles que nunca había conocido, y lo que me hace estar muy agradecido por esta casualidad, al final lo que fue. Pero al terminarla, creo que lo entendí todo. Si ya era horrible tener que combatir una nostalgia de un pasado cercano, o incluso de un presente como hizo Hopper, o de una melancolía romántica como Mia y Seb, fue solo gracias a Paolo Sorrentino por el que pude ver la verdadera influencia de la nostalgia. El arte sobre la nada. Normal que no entendiera nada la primera vez que vi la peli. Con esos ojos jóvenes, insensibles a la nostalgia. No había vivido suficiente para tenerla. Normal que no me acuerde de nada. Ese día para mí, esa película no iba de nada. El protagonista no era nadie, ninguna era su motivación. Me hizo ver, eligiendo de forma maestra la ciudad de Roma, con su forma y luz, como ejemplo máximo y extremo de esta sensación, la agonía de la ciudad eterna, eternamente estancada, y a la que a la vez se le acaba el oxígeno, hipoxia. Fue a través de los ojos de Jeb Gambardella que pude ver qué ocurre cuando tu contexto histórico no te deja avanzar después de ciertos momentos cúlmenes de tu, entre comillas, contexto, o digamos, contexto histórico. Estás acotado por tu historia, por cosas que ves, sabes o sientes. Ciertos delirios de una nostálgica grandeza que te queda muy grande, que nunca podrás superar y cuya única solución es aceptar tu pequeño papel, apaciguando tu mente, dejándote caer en la miseria que te rodea, pero que al mismo tiempo te recuerda constantemente lo lejos que estás de encontrar eso que más buscas. La La Land es mi historia favorita de amor, porque a pesar de su final, ahora entiendo que al ser nostálgica es intrínsecamente hermosa, positiva y enriquecedora, porque lo has vivido. Los cuadros de Hopper no me entristecen, me calman, me dicen que hubo alguien observador y sensible, capaz como pocos, en captar esta sensación, en definición, incapturable. Y la grande belleza me inspira como ninguna otra, en el sentido más estricto de la palabra, a seguir viviendo. Lo que me hace pensar que la propia naturaleza de la nostalgia la hace imposible de definir en el presente. Mires como lo mires, no estás en el momento de entenderla, necesitas tiempo. ¿Cómo criticarías un libro o un álbum antes de leerlo o escucharlo? Pues lo mismo con la vida misma. Esta conclusión, cierto es que es un pelín agridulce, ya que aunque es cierto que la grande belleza me ha enseñado a valorar el paso del tiempo, el valor positivo inigualable de la nostalgia, y al estar en constante búsqueda de aquello que lo impregna todo, además de todo lo antes mencionado sobre los artistas nombrados en este vídeo, al mismo tiempo nos recuerda de su naturaleza inescapablemente cíclica. Esto es, temo decir, que no hay futuro sin nostalgia. Se me ha vuelto a escapar. ¿Te da nostalgia? ¿Y qué? Todo. La comida. Un poco. Es rara, ¿no? La nostalgia. Porque tener nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos. Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada. Porque nunca me ha pasado nada tan bueno como para echarlo de menos. Eso sí que es una putada. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo van a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo. O con la vida en general.
luego me da pena cuando me acuerdo de lo bonitas que iban a ser. Porque iban a ser preciosas. En serio, preciosas. Y luego cuando lo pienso me da nostalgia. Porque iban a ser tan bonitas. Cuando me doy cuenta de que aún no han pasado y que a lo mejor no pasan nunca, me pongo súper triste. Súper triste, tía.